Nuestro primer invitado, el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas y tuitero absoluto de temas de economía. Bienvenido, Fausto, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Juan Javier, Fernando? Paola. Bueno, Fausto, sin duda tú eres un experto en la materia, fuiste ministro y además eres inteligente. Además fuiste compañero mío. Así es. Copiando. Bueno, ¿qué gana el país con el acuerdo con China? Tiempo, dinero, ¿qué es lo que ganamos? Sí, gracias, Juan Javier. Tú eras sociales, yo era físico matemático, hasta ahí, pero yo era tu suplente en el arco. La deuda con China es 4.200 millones de dólares y el costo financiero de esa deuda es 5,5% más o menos. ¿Qué es lo que el acuerdo con China ha logrado? Una reducción de la tasa de interés de más o menos, en promedio será un 0.80%, ¿no? Porque hay reducciones en algunos créditos de 0.90, en otros de 0.30, pero en promedio puede estar en 0.80. Es decir, el costo financiero, estaremos hablando quizás de un ahorro de, digamos, 30 millones de dólares. Es lo que el presupuesto del Estado se alivia en intereses de deuda. En vez de pagar tanto, le pago tanto, menos 30 millones. Ese es el alivio del gasto. Y es un ahorro también en ese caso que puede ser destinado a algún otro sector que lo necesite. Donde el gobierno ha puesto énfasis es en el diferimiento de esa deuda, es decir, esa deuda que este año tenía que pagar cerca de 500 millones de agosto a diciembre, en el 2023 tenía que pagar 1.400 millones, y en el 2024 tenía que pagar 1.200 millones, esos valores que hubiera significado ir a buscar deuda carísima, se han pateado hacia adelante a 5 o 7 años más. Y eso es importante, o sea, no es poca cosa, no tiene un ahorro en cuanto al presupuesto del Estado, pero sí es un alivio importante porque no tengo que estar preocupado de ver cómo voy a conseguir esos 1.000 millones para pagarle a China en el 2023, cuando el mercado internacional nuestro está cerrado. Ayer tocó récord el riesgo país en 1.600 puntos, el más alto del gobierno de Lazo y quizás más alto en los últimos años. Y entonces, el no tener que ir a buscar esos 1.500 millones para pagarle a China en el año 2023 es importante, porque si no tuviéramos que ir a buscar plata arriba del 10-12%. Entonces, esa es la parte positiva. Y también entiendo que hay alguna disminución en los contratos petroleros que tengan que venderse a China en la parte comercial. Ahora, Fausto, ¿cuánto dinero vamos a tener que prestar en el 2023? ¿A qué costo? ¿Estamos en condiciones de emitir bonos? No hay forma de emitir bonos, el mercado está cerrado, el mercado te pasa claro el mensaje. Si quieres colocar en el mercado, te cuento que el rendimiento está 25, 23, 20%. Esos son a 5 años, a 10 años, a 15 años. O sea, es un mercado completamente cerrado. Aparte de las condiciones globales complicadas, pero el mercado nuestro completamente cerrado. Pero ese riesgo país de 1.600 puntos, que tuvo un brinco en el arranque de las movilizaciones allá en junio, y después se pegó más alto el brinco por las mesas de diálogo y el brinco último por la caída de precio del petróleo de estos últimos días, eso debería bajar fuertemente si el gobierno dijera claramente de qué manera va a asegurar el pago de esa deuda. Pero eso es un tema político. Si el gobierno empieza a decir, mira, a los tenedores de deuda quiero darles tranquilidad de que les vamos a pagar de esta manera, entonces internamente se le complica, porque aquí no toleramos que tratemos bien el tema de los pagos de deuda. En este momento, a los tenedores de deuda externa en bonos son más o menos unos 15.000 millones de dólares, de los casi 80.000 millones de dólares que son la deuda total. Es decir, ya va perdiendo peso. ¿Quién ha ganado mucho peso? Los multilaterales. ¿A qué costo los multilaterales? A 1.90%. Ese es el costo financiero de los multilaterales en promedio. Por lo tanto, ir a buscar plata a los multilaterales es muy bueno. Pero si le pides plata al Fondo Monetario, que es la parte difícil, si le pides plata al Fondo Monetario, el fondo viene con una receta. Te dice, está bien, pero hablemos de impuestos. ¿Qué fue el IVA? ¿Para cuándo? ¿Qué fue los subsidios? ¿Para cuándo? Y la reducción del gasto. Entonces, esa es la parte difícil. Pero hay un punto de orden, Fausto. Justamente leía el día de hoy un titular que dice: Ecuador busca un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, pero hay al menos 3 razones de fondo para que el reto se vuelva casi imposible. A saber, el país ya superó su cuota en el multilateral, los compromisos actuales son difíciles de cumplir y las cifras fiscales no cuadran. Sobre las cifras fiscales serían peores de las que incluso el último reporte del Fondo Monetario, con corte a julio del 2022, proyecta para el próximo año.
A ver, las cifras fiscales van muy bien. Hasta el mes de agosto había superávit fiscal de cerca de 800 millones de dólares. Y de agosto a diciembre, si queremos llegar a lo que el gobierno ha planteado de 2.200 millones de déficit fiscal, quiere decir que en estos últimos 4 meses, que está terminando uno de ellos en estos días, debería haber un déficit de 3.000 millones de dólares, porque para que haya 3.000 millones en el último cuatrimestre y 800 en los 8 primeros meses, el neto sería 2.200. Es decir, el gobierno tendría que gastar 500 millones de dólares adicionales a los 2.400 millones que venían gastando de enero a agosto. Y eso ahí es complicado para el gobierno, porque buena parte de eso es con financiamiento. Hoy día se registró el ingreso de 600 millones de dólares de deuda interna. Seguramente la Seguridad Social habrá comprado 600 millones de dólares en bonos. Pero es difícil decir que las cifras fiscales están malas, están bien. La parte complicada con el fondo es que el gasto no para de ir al ritmo. Ya el ministro de Finanzas contaba que la Corte Constitucional les había ordenado tener que subir el sueldo a maestros, ¿no? Y una cosa que no estaba financiada. Y hay una situación también que es real. Hay una disposición desde el 2005-2006 de que el gasto para salud y educación tiene que incrementarse medio punto del PIB cada año, que estamos hablando de más de 500 millones de dólares por sectores, de más de 1.000 millones de dólares por año para esos sectores importantes de la economía, salud y educación, que no se ha venido respetando. Y de alguna forma, ese no cumplimiento de esa plata para salud y educación tiene que ver con las complicaciones que tenemos hoy día en seguridad, pobreza y otros elementos, porque si es que tuviéramos la plata destinada a esos sectores que tienen que llegar a 3%, a 4% de Producto Interno Bruto uno y al 6% el otro, entonces quizás esos sectores estuvieran mejor atendidos y no tuviéramos tantos problemas como ahora. Pero se dificulta porque el gasto sigue creciendo y los ingresos a veces no acompañan al tema fiscal. Estamos hablando de llegar a un presupuesto de 4.000 millones de dólares en salud y creo que 5.000, 6.000 millones de dólares en educación, y no está creciendo como usted bien lo señala, aunque está en la ley, la Constitución establece. Constitución y ley, así es. Así es. Lamentablemente esa es la realidad y redunda, como usted bien señala, en que haya más pobreza en el Ecuador. O sea, ese es el resultado final, ¿no? El que más nos debe preocupar. Usted acaba de decir que el ahorro son 30 millones de dólares en esta negociación con los chinos. El gobierno dijo que los beneficios sobrepasan los 1.000 millones de dólares. Así que a lo mejor dentro de unas horas le vuelven a insultar a usted, ¿no? Porque la diferencia es demasiado amplia. 30 millones reales, como usted bien lo dice, ¿no? Por reducción en el costo del dinero, frente a lo que dijo el gobierno desde Nueva York, de que lo que se ha logrado es un beneficio de más de 1.000 millones de dólares. En el mismo boletín de prensa dice, el alivio es 1.000 millones de dólares, el alivio, y es verdad, hay un alivio, porque no tengo que pagar... Está considerando el plazo. Claro, hay un alivio porque no tengo que pagar 1.000 millones el año siguiente, sino una cantidad menor. Es una cosa, es un alivio, pero en el mismo boletín, en la parte del cuadro, en el cuadro cuando hacen la explicación, ahí ponen la palabra ahorro, y no hay tal ahorro, ¿verdad? Hay un alivio, que significa, por supuesto, no tener que ir a buscar plata al 20%, y eso es importante, o sea, nadie desmerece sin duda. Es importante, pero el ahorro, había que hacer la gestión. Así es, el ahorro es, para mí, en mi lectura, de apenas 30 millones para el presupuesto, para un alivio importante de no tener que ir a buscar plata, que hoy día está cerrada las condiciones de financiamiento, sobre todo en los mercados internacionales. La otra, y antes de dar la palabra a Paula, la otra es con referencia al petróleo, es que lamentablemente, además de que está cayendo el precio del petróleo, por otro lado, también ha caído la producción petrolera. Recordemos que el gobierno habló, y las mejores intenciones tenía el presidente Guillermo Lasso, de duplicar la producción petrolera, de que seamos productores de 1 millón de barriles diarios, ¿no? Y resulta que ya no producimos los 500,000 barriles anteriores, estamos por debajo. Entonces todo eso es tremendamente grave, malo, porque el Ecuador no ha aprovechado de los precios altos del petróleo, que sí lo hizo, por ejemplo, Colombia y otros países productores de petróleo, miembros de la OPEP y otros fuera de la OPEP, que son también muy importantes. Pero esa es la realidad y hay que decirlo. Claro, esa es la triste realidad. Se ha caído la producción, se ha caído la exportación,
Si uno mira las cifras de enero a julio, como lo señalaba Juan Javier al inicio, de enero a julio también, no solo el primer semestre, sino de enero a julio, lo que exportamos en barriles o lo que exportamos en toneladas métricas, como quiera medirse el comercio exterior, es menor a lo que se exportaba inclusive en el año 2007, es decir, estamos exportando mucho menos. Con el precio un poco más alto, hubiera sido importante tratar de tener más producción, pero no hemos logrado aquello. La meta del gobierno de 1 millón de barriles diarios sabíamos que era completamente difícil, ambiciosa, completamente quizás desproporcionada, pero está había bien, la intención, el deseo de subir. Era el norte, digamos, claro, ¿no? Que habrá que ir a buscar. El camino adecuado. Ojalá 600.000, ojalá 700.000 barriles, pero no se ha logrado. Y eso demanda inversión. Y aquí estás en la pugna por la inversión. Entonces, porque si Petroecuador dice, yo quiero dejarme acá 500 millones de dólares para mejorar estos pozos, el gobierno dice, no, dámelos a mí porque yo los necesito. De hecho, el presupuesto del Estado este año 2022 se ha visto incrementado en más de 1.100 millones de dólares de ingresos del petróleo, superior a lo que estaba el año pasado, por la mejora en el precio, que este año podrá estar bordeando entre 85 y 90, depende de cómo nos vaya en este último trimestre, donde la expectativa es un petróleo un poco más bajo. Economista Ortiz, gracias por estar aquí con nosotros en Punto de Orden. Usted ha mencionado varias veces, recuerdo en abril que mencionó que tenemos récord de recaudación de impuestos. Sí. Y de hecho, hace unos minutos, usted tuiteó que faltando 3 días de recaudación tributaria, tenemos 1.198 millones de impuestos recibidos por finanzas hasta ayer, y también es un récord. Entonces mi pregunta un poco es, ¿a dónde está yendo este dinero? ¿Qué está pasando con estos impuestos? Sí, a ver, la gente piensa, y de forma equivocada, porque quizás no está muy familiarizada con el tema fiscal, que si tengo 1.000 millones más en petróleo, tengo plata en exceso. Si tengo, como ahora, más de 1.000 millones en impuestos adicionales a lo presupuestado, adicionales al año pasado, es que tengo plata para gastar. Entonces digamos que hay más de 2.000 millones de dólares entre impuestos y petróleo del presupuesto. Pero teníamos un déficit fiscal de arranque de 3.800 millones. Entonces, si tenía un hueco de 3.800 millones y a ese hueco le pongo los 2.000 millones adicionales, sigo teniendo un hueco, solamente que más pequeño. Por eso que el déficit fiscal, en vez de este año ser 3.800 millones, este año podría ser 2.000 millones. Pero sigue siendo hueco. Pero sigue siendo hueco. O sea, no me queda la plata para decir me la voy a gastar. Pero eso no implica que yo políticamente sí pueda destinar una parte de aquel excedente petrolero o una parte de aquel excedente tributario para gastarlo en lo más importante. Entonces, claro, en vez de que quede el hueco fiscal de 2.000 millones, que queden 2.500, o sea, que es menor que lo que estaba presupuestado de arranque de 2.800. Pero el gobierno, de alguna forma, influenciado por el Fondo Monetario, que es el financista más barato que tenemos hoy día y a la mano, el gobierno de alguna forma está obsesionado con el tema fiscal. Yo digo, ¿cuál es el afán de bajar el déficit fiscal, que lo recibe casi en 7.000 millones de dólares, a cero? Déjenlo en 2.000 millones, manéjese en 2.000 millones de déficit fiscal, manéjese en 3.000 millones de déficit fiscal, que ya sería bastante bueno para esta economía, que ha tenido casi 10 años con déficit fiscal de 5.000 millones anuales en promedio. Entonces, ese es un poco el tema. Si podemos manejarnos con un déficit fiscal real, relativamente tolerable, hasta que la economía se reactive. La economía difícilmente va a entender que por un lado alguien diga, como el juego de la cuerda, vamos hacia el crecimiento, y el otro lado diga, vamos al recorte fiscal. Esas dos tirijalas son opuestas. Entonces, al final del día, no logras ni lo uno ni lo otro. Y ojalá no se logre el ajuste tan fuerte como que mejore el tema de crecimiento económico. Y tal vez ahora sí, destinar ese dinero, como usted dice, decreciendo ese déficit, pero destinarlo a los sectores que habíamos mencionado antes, educación y salud, que sabemos que ahorita el tema salud está, digamos, candente, que sí necesita recursos realmente. Claro, y aparte, la economía en general, si uno mira hasta el mes de agosto, ¿cuántos eran los atrasos? Es decir, la plata que estaba ya facturada y ejecutada la obra y no se había pagado, o la plata que correspondía pagar y no se pagó. Los atrasos en enero-agosto de este año son 1.600 millones de dólares. Y si uno mira los atrasos del año pasado y los años previos al año pasado, los atrasos están como en 2.300 millones, es decir, casi 4.000 millones en atrasos, que hoy día, con la metodología del Fondo Monetario y el Ministerio de Finanzas, son deuda. Por lo tanto, hoy día esos atrasos son deuda. Por lo tanto, no hay problema en tomar una deuda nueva
barata para pagar esos atrasos, porque no estoy incrementando la deuda, porque estoy pagando deuda con deuda y al menos lanzo la plata a la economía para que ésta se dinamice. Pagar lo que se debe significa precisamente mover la economía, que es lo que están esperando todos los ecuatorianos. Claro, y no incrementas la deuda aunque tomes deuda, porque estás matando algo que ya está registrado como deuda. Es confuso, pero es la realidad. Tengo una pregunta acerca del déficit y la obra pública, pero te la hago al regreso de la pausa. 9:04 y bueno... El ministro de Producción, días atrás en esta radio, estamos conversando con Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. El ministro de Producción, Prado, en esta radio, en días pasados, Fausto, anunció que 5.200 millones de dólares en contratos de inversión venían, que estaban firmados, pero que este año la inversión extranjera caerá 40% y solo la nacional aumentará el 73%. No entendí nada. ¿Qué hay ahí? Entonces, ¿no viene la inversión? ¿De qué cuento estamos hablando, Fausto? Sí, es que yo tuve una reunión con el ministro Prado en febrero de este año, que nos invitó a algunos economistas. No sé si Paula estuvo en esa reunión también. Y yo le decía al ministro, por favor, aclaren bien el tema de lo que es la inversión extranjera con los contratos de inversión. Pues son dos cosas distintas. El contrato de inversión puede ser que una empresa ecuatoriana decida invertir 5.000 millones de dólares en los siguientes 10 años de las utilidades que tengan en el país, y es reinversión. Entonces, eso no es inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es plata del exterior que ingrese mayor que la plata que sale de aquí para afuera. ¿Ya? Entonces, por eso que el año pasado la inversión extranjera directa fue apenas 600 millones de dólares, o menos del 0.6% del Producto Interno Bruto, que es de los más bajos en el registro histórico del Ecuador, que en promedio ha estado en 0.8% frente al Producto Interno Bruto, con unos 2 o 3 picos allá en el año 2008, en el 2015 y un año más, porque han sido los años en que ha coincidido que los gobiernos, para conseguir tener plata, ponen la remisión tributaria. Entonces la gente, por ejemplo, dice, antes petróleo en China tiene un problema con el SRI, entonces mejor pago ese rato y me alivio de los intereses y las multas, y eso hace que la inversión extranjera brinque, pero es de alguna forma medio ficticio, no es irreal, porque esa plata es un recurso que vino del exterior para un tema específico de pagar impuestos, que debió haber entrado antes. Y entonces nuestra inversión extranjera es muy baja. Entonces, el hecho de que haya contrato de inversión es positivo, pero no hay como vincularlos al tema de la inversión extranjera directa, que son dos cosas distintas. Ojalá haya muchos contratos de inversión y ojalá también haya bastante inversión extranjera que sirve para una economía como la nuestra, que requiere que entre plata de afuera para dinamizar la economía. Oye, estoy leyendo, Fausto, que el SRI endurecerá control del impuesto a la renta de las personas. La noticia dice que el SRI cruzará información de salidas del país, uso de tarjetas de crédito, consumo de electricidad y patrimonios para evitar la evasión. La proyección creo que es para este año del SRI es de 15.000 millones. ¿Cómo ves este tema ya poco más inquisidor del SRI? Yo no creo que sea inquisición decirle a la gente, voy a revisar que pagues impuestos, decirle a alguien, mira, si estás rodando en la calle con un Porsche del año y de repente nunca has pagado impuestos, o sea, algo está pasando, o sea, algo no está bien, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la tarea de SRI está bien en el sentido de que haga el seguimiento al tema de impuestos, y hay que pagar impuestos, hay que facturar todo, hay que pagar impuestos, eso es algo adecuado. Bien, ahí entre los mensajes que recibe Juan Javier hay uno que dice de un señor o señorita Julie. Señorita Julie, que dice que hay negativismo en las cosas que expresa el señor Aguayo. No, aquí somos críticos, constructivos y argumentados. Yo no soy de los que dice a mí me parece, yo creo, me dijeron. No. Aquí se hace análisis sobre hechos reales y se propone a través de los micrófonos a las autoridades para que acojan, enmienden los errores. Simplemente se dice la verdad, así que no atacamos a nadie. Y el día de hoy, pero aún, decir que desearíamos lo mejor para el país no es ser negativo. Ahora, reflejar que no es precisamente lo que dijo el gobierno,
que se han ahorrado más de $1.000 millones en esta renegociación con los chinos y que dice el economista Ortiz que son solamente 30, bueno, esa es la verdad, pues entonces no estamos siendo negativos. Igualmente, reitero, no nos importa de qué corte ideológico son, cuando se hacen las cosas bien, aquí apoyamos, lo hacemos de la mejor manera. Y a los amigos, pueden ser amigos gobernantes y hacen malas cosas, les decimos que están equivocados también. Sí, Fernando, tú me preguntabas en interno el tema del costo de la deuda china, ¿no? En promedio decíamos que 5.90. Hay deudas baratas, ¿no? Hay deudas, por ejemplo... Solamente porque recuerden que muchas veces se dijo que la deuda con los chinos sobrepasaba el 10, el 12%, y usted acaba de decir que son más o menos en promedio el 5.5%. Sí, la deuda más cara con China es una de $637 millones, que es al 7.25, que tiene vencimientos de aquí a diciembre de 88 millones en este año, 365 el año siguiente y 180 el próximo. Digamos. Este seguramente está dentro de lo que se está reprogramando. Y de ahí hay deudas también, otras grandes de 420 millones al 6.60, pero también hay deudas al 2%, al 3%. Pero en promedio la deuda china está en el 5.90 más o menos, ¿no? Y de ahí es que se hace una reducción en la tasa, lo que se ha negociado, que significa menos intereses para el presupuesto del Estado, que aporta, ayuda, pero lo más importante es el diferimiento de esos valores, es decir, lo manda hacia adelante. Adicionalmente, ¿por qué es importante? Porque la Constitución te dice que si vas a tomar deuda nueva para pagar deuda vieja, esta debe ser en mejores condiciones. Y entonces, si vas a conseguir deuda y la estás renovando más barata, a más plazo, y sin esta casi como garantía petrolera, es positivo. Ojalá pudieras ir trabajando así y pasar mensajes en la deuda cara, en la deuda que está por vencer. Ojalá en los bonos globales también pase información mucho más clara que haga que el riesgo país baje. Fausto, con respecto a las inversiones y específicamente a la ley de inversiones, recuerdo esa reunión y de hecho revisamos bastante profundamente esa ley. Quiero saber un poco su opinión sobre esa. Yo sé que igual ni siquiera entró a debate, ni siquiera en la asamblea, pero un poco tal vez su opinión sobre esa ley y si es que realmente podía crear las condiciones favorables para atraer inversión. Sí, yo creo que esa ley era como la tercera o cuarta vez que entraba a discutirse, a mejorarse, y buena parte de esos entradas y reentradas a la asamblea, el código de producción, es porque no se socializó lo suficiente, digamos, ¿no? Y que quizás es incompleta. En esa reunión yo recuerdo que comentábamos, oiga, si es que estamos hablando de la ley de inversiones y no corregimos el tema salarial, estamos de alguna forma perdiendo el tiempo, porque le mejoran las condiciones tributarias, pero el tema laboral sigue siendo un gran freno, entonces hay dificultades. Entonces, sí, hay que trabajarlo en conjunto, tanto con la parte de la asamblea como parte de los empresarios, para que llegue una ley bien ubicada, que tenga beneficios claros, digamos. Ese ha sido el problema, ¿no? Porque en la asamblea dicen cada vez y cuando queremos mejorar el código de producción porque no tiene respuesta, pero al final va no tan discutida. A nosotros analistas económicos nos llegan las leyes a veces el mismo día que le llega a la asamblea y no tenemos opción de dar ni siquiera nuestra opinión si quisiéramos mejorar algo. Muy importante lo que acaba de ocurrir ayer. El señor Virgilio Saquicela, presidente de la asamblea, dijo que definitivamente están abiertos a tratar ya el tema de inversiones y que si viene con el carácter de urgencia económica le van a dar pues el trámite inmediato. Lo que usted acaba de decir, quizá entró muchas veces y salió, pero ha servido porque esa ha sido la forma finalmente de socializar y a lo mejor se introdujeron cosas que había que reformar. Lo sano, lo bueno es ver que ahora hay una apertura para esa ley que va a ser fundamental. Y habló también de la ley laboral, esto de la flexibilización. El que haya ya esa apertura es bueno, de tal manera que ojalá esto se concrete. Claro, pero que a veces esa apertura se va opuesta al tema de la urgencia económica. Porque hace la apertura, le lanzas 400 artículos para que en 30 días puedan ser debatidos y entonces pierde la posibilidad de discusión, ¿verdad? Pues tiene que ir sobre la marcha y al apuro. Ojalá uno pudiera decir, esa es la ley, vamos a socializar, que nos tomen 6 meses socializar, llegar al entendimiento, y ahí sí entonces vamos al tema de la urgencia económica. La urgencia económica puede servir cuando tú tienes una aplanadora en la asamblea, pero en el caso actual no tienes esa situación. Entonces hay que
socializarlo muy bien, que haya ciertos consensos y ahí sí entrar, si quieres, por urgencia económica a la Asamblea para poder avanzar, pues, ¿no? Pero parece que hay la predisposición por lo menos de aprobar en esta ocasión la ley, ojalá que así sea. Ojalá. Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas con nosotros. El presidente tiene al déficit fiscal entre ceja y ceja. ¿Crees que debería tomarlo con calma y no sacrificar obra pública por reducir el pasivo? Sin duda, sin duda. Yo creo que ya es bastante positivo que el déficit que en el año 2020 estuvo en 7.000 millones de dólares, el año 2021 estuvo menos de 4.000 millones y este año que va a estar menos de 2.500 millones, creo que va en una adecuada senda. Creo que ahí podríamos esperarnos un poquito en este arranque entre 2.000 y 2.500 millones para que el gobierno termine su mandato en ese tamaño de déficit. La deuda, que es el mayor lastre que tenemos acá, casi el 80% del Producto Interno Bruto, cuando la ley te dice que deberías estar en el 40% y te da hasta el 2035 para que puedas llegar a esos niveles, la deuda hoy día está de los niveles más bajos en su costo financiero. Es sorprendente, la deuda como un conjunto en total no supera el 3,5%. La deuda que es cara es la deuda interna, la deuda que le colocas al Seguro Social, le colocas al mercado local, que está en tasas arriba del 6%, pero la externa está en promedio menos del 3%. Entonces hay un buen momento inclusive del costo financiero que podría tolerar ese nivel de déficit fiscal los 2 siguientes años. ¿Y por qué? Porque también juega aquí la política. Si yo tengo a toda la población apretada con el déficit fiscal, apretada con el crecimiento económico, apretada con el tema del empleo, entonces estoy tocando la puerta para que venga el otro lado y decir, gracias por dejarme la economía saneada en cero, y ahora sí yo voy a ser el bueno en la película, que voy a derrochar y poner el déficit fiscal donde puedo manejarlo. Es decir, hay que manejarse también en la parte economía y política. Hay muchos comentarios, permítame saludar a Jaime Muñiz, Arturo Guale, Danilo Turbay, Edgar Calle, Tomás León. Marcelo Río dice, considero al señor Aguayo como un comentarista centrado, educado, capacitado, objetivo y asertivo. Goza de credibilidad y eso es un valor de pocos. Lo felicito, dice Marcelo Ríos. Muchas gracias. Saludos a Nurra y Malagón. Tomás León dice, una consulta para el exministro. ¿Se concretó el ingreso de la totalidad de los derechos especiales de giro? ¿Se pueden utilizar en este momento para reactivar la economía, dado el caso de la baja del precio del petróleo y de las negociaciones con el sector indígena? Saludos a Tomás. Yo creo que se gastó hace rato, ¿no? Ya entró 10 hace millones de dólares, claro, recibió el Ecuador. Sí, ya entró hace rato, ya se gastó hace rato. Consta en la deuda ahí como derecho especial de giro, en el registro, y el saldo de esa plata finalmente se funge, se mezcla con el resto de plata. El saldo de la cuenta corriente única del Ministerio de Finanzas hoy día debe andar bordeando los 1.100 millones de dólares y tiene en otras cuentas del gobierno central esos 1.000 millones del último desembolso de hace un par de meses, el mes de junio, que entró el último día de junio, que está listo para ser gastado. Ya que está claro, ¿no? Ingresamos mensualmente en el presupuesto del Estado 2.100 millones de dólares. Eso es lo que entra por impuestos y por petróleo. Y gastamos, en los primeros 8 meses del año estamos hablando, 2.400 millones de dólares. Entonces la plata se va gastando, ¿no? ¿Tú te volverías a endeudar con China? La plata más cara es aquella que no existe. Entonces, si tú tienes la posibilidad, no tienes la posibilidad de ir a buscar plata en el mercado internacional, y tienes a China que te dice, mira, con esa misma garantía petrolera, entre comillas, o reducida, puedes tomar 1.000, 2.000 millones adicionales, y la respuesta sería sí, si la tasa de interés es decente, y si no hay nuevos contratos de petróleo. El tema es que no está bien, y eso ha cambiado un poco, que a China le debamos hoy día menos de 4.200 millones de dólares, ¿verdad? Y le tengamos que dejar casi en garantía, o como que fuera garantía, la totalidad de nuestro petróleo. Esa relación es la incorrecta. Si tú vas en la línea de decir, aumento la deuda con China, en condiciones de financieras mejores que el promedio que tiene hoy día 5.90, y no va con garantía petrolera, porque la que ya tiene hoy día le alcanza y le sobra, entonces yo diría que la respuesta es sí. Armando Maridueña, no solo debe facilitársele las cosas a la inversión extranjera, debe darse prioridad
a los negocios internos que están disminuyendo sus ventas o cerrando por las extorsiones. Estas mismas extorsiones impiden el que llegue cualquier clase de inversión. Sí, completamente de acuerdo, y forma parte de lo que dijimos hace un rato. Si el país, no ahora, sino desde hace algunos años, hubiera empezado a mejorar el tema de plata para educación, mejorar el tema de plata para salud, quizás tendríamos una situación algo distinta. Y ya no puedo hacer nada sobre el pasado, pero de aquí para adelante se puede corregir. Estupendo, clarísimo la opinión, el análisis económico de Fausto Ortiz. Tenemos una estupenda audiencia en los medios digitales, en www.radiocentro.com.es, muy alta, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook Live. Muchísimas gracias, Fausto. A ustedes, muchas gracias. Saludos cordiales a la audiencia.